Son las 12:30 en Bogotá, hora de continuar en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, acompáñeme a revisar los hechos que son noticia este lunes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció avances tras la cumbre en Ginebra para negociar la contrapropuesta al llamado Acuerdo de Paz de Estados Unidos y Rusia. El Kremlin, por su parte, dijo que la iniciativa europea no funciona. Tenemos reporte desde Ucrania. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Brasil mantuvo la orden de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. La decisión de la Sala Primera determina que el exmandatario tendrá que permanecer en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Venezuela tildó de ridícula la designación de Estados Unidos del Cartel de los Soles como grupo terrorista. Caracas dijo que se trata de una organización inexistente y una vil mentira para justificar una eventual intervención en territorio venezolano. Justamente en directo vamos a Venezuela tras esa respuesta de Caracas a la designación del Cartel de los Soles como terrorista por parte de Washington. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que se trata de una vil mentira que permitiría a las fuerzas estadounidenses justificar una eventual intervención en territorio venezolano. Ampliamos con nuestra corresponsal. Damos inicio hablando de la guerra en Ucrania porque, participando por teleconferencia, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que hubo progresos en las negociaciones, pero falta más. Esto en medio de las conversaciones sobre una contrapropuesta al llamado Plan de Paz de Estados Unidos y Rusia para acabar con la guerra. El mandatario ucraniano aseguró que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que fortalezcan y no que lo debiliten. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Por su parte, el Kremlin se pronunció y dijo que no sirve la contrapropuesta en la que Zelensky trabaja con Europa. Previamente desde Kiev, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplió sobre las palabras del presidente Zelensky. Bueno, era un mensaje no solamente a los ucranianos que están todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar en Ginebra. Hay una gran expectativa en el país, pero sobre todo era un mensaje a sus aliados y a sus aliados europeos, y de ahí que haya hecho tanto énfasis en esa integridad de Europa que la ha mantenido unida después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que hay que recordar esos principios de que las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, y hay que recordar que en ese primer borrador que entregó Estados Unidos a Ucrania con esos 28 puntos la semana pasada, uno de los temas más controvertidos y que más pánico causaron dentro de los ucranianos fue que Ucrania tuviera que ceder esos territorios de esa región conocida como el Donbass, que todavía tienen su control, que no ha perdido en la guerra, pero que allí estaría estipulado que tenía que entregarlo para que Rusia lo gobernara de facto. Este es uno de los puntos a los cuales hizo énfasis Zelensky. También que el agresor tenía que pagar por esa agresión al país. Vuelve a insistir en los activos rusos de que nadie puede tener inmunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, y ese es otro de los factores muy importantes para los ucranianos y también para toda la comunidad, especialmente civil, que ha trabajado enormemente en documentar los crímenes rusos en esta guerra aquí en Ucrania. Esta tal vez es la guerra en la historia que mejor está documentada en cuanto a crímenes de guerra, y solamente esa posibilidad de que haya una inmunidad para quienes cometieron esos crímenes ha sido básicamente vista con terror por quienes, no solamente la sociedad civil, sino también a cada uno de los fiscales ucranianos que se han recorrido el país investigando y hablando con las víctimas. Pero también habló
quien es el portavoz del Parlamento ucraniano, también sentando esas líneas rojas para Ucrania, y vuelve a hablar de que no se reconocerá legalmente al invasor. Esa es una de las líneas rojas, que hay que respetar la constitución ucraniana, que no hay un veto a Ucrania para escoger su futuro. Y es que recordemos que en ese también primer borrador se hablaba de que habría que modificar la constitución para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, otro de los puntos que es imposible de aceptar para la mayoría de los ucranianos. Esto mientras que en terreno al menos 4 personas murieron luego de un ataque masivo con drones rusos a Ucrania. En Kharkiv, ciudad impactada, hay escepticismo respecto a la posibilidad de que se logre la paz después de las conversaciones del domingo en Ginebra. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Un barrio de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, en llamas. Los habitantes viven con miedo a los constantes bombardeos rusos. Familias como la de Olena Bondarenko no pueden ir a dormir por el sonido de las sirenas antiaéreas. Tras el impacto de la guerra en su hogar, Olena solo anhela una cosa: queremos vivir en paz y queremos que todo esto termine pronto para poder vivir en paz y que nuestros hijos no tengan que pasar por esto. En Kharkiv quieren la paz, pero dudan que las conversaciones en curso entre Estados Unidos y Ucrania puedan poner fin pronto a la guerra. No creemos en las negociaciones de paz, porque mientras los políticos se sientan a la mesa de negociaciones con un bolígrafo, nos atacan con misiles y bombas. Hay gente que muere. Una mujer fue asesinada hoy. Sus restos acaban de ser recuperados. Además de Kharkiv, Chernihiv y Dnipropetrovsk también sufrieron daños. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que al menos 162 drones de ataque y señuelo fueron lanzados durante la noche en todo el país, en la víspera de un invierno que se prevé como el más duro desde la invasión rusa. El sistema energético es uno de los blancos en ambos lados de la frontera. Mientras, las defensas aéreas rusas derribaron 8 drones lanzados por Ucrania que se dirigían a Moscú también este lunes, según el alcalde de la ciudad. Un día después de que un ataque ucraniano contra una central eléctrica dejara sin calefacción a miles de personas en las afueras de la capital rusa. Cambiamos de tema. En Brasil, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia votó de forma unánime para mantener la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. La medida del tribunal refrenda la orden del pasado sábado dictada por el juez Alexandre de Moraes ante lo que consideró riesgo de fuga. Bolsonaro tendrá que permanecer en la sede de la Policía Federal en Brasilia, con lo que se convierte su arresto domiciliario en prisión preventiva, tras denuncias de que intentó romper su tobillera electrónica. El comunicado del Tribunal Supremo dice: Bolsonaro se encuentra detenido desde el sábado en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Esta medida sustituyó el arresto domiciliario impuesto anteriormente y se implementó a petición de la Policía Federal, que presentó nuevos elementos que indicaban un riesgo concreto de fuga y una amenaza al orden público. Cambiamos de tema. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre China y Japón. El gobierno chino rechazó el anuncio de Tokio sobre los preparativos del despliegue de misiles en la isla nipona de Yonaguni, cerca de Taiwán, y tildó la medida como un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. El despliegue de armas ofensivas de Japón en las islas del suroeste adyacentes a Taiwán es un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Sumado a las declaraciones erróneas de la primera ministra Sanae Takaishi sobre Taiwán, esta tendencia es extremadamente peligrosa y justifica una gran vigilancia por parte de los países vecinos y la comunidad internacional. Vamos a Venezuela, donde el gobierno tildó de vil mentira la designación de Estados Unidos del llamado Cartel de los Soles como grupo terrorista. Según Caracas, la organización no existe, pero Washington la catalogó así para justificar eventuales operaciones dentro del territorio venezolano. Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela tras la alerta de la Administración Federal de Aviación estadounidense sobre el incremento de la actividad militar en ese país. Samuel Salgado Castro nos amplía. Para Venezuela, la designación del denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos es ridícula.
La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. Una designación que aumenta el riesgo de una intervención militar en Venezuela. El cártel de los soles es inexistente para Caracas, pero el gobierno de Donald Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar este cártel en el que, según la versión estadounidense, un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano participarían de diversas actividades criminales como el tráfico de drogas. En agosto, Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a utilizar la fuerza militar contra lo que el gobierno caracteriza como cárteles de droga latinoamericanos. Esta orden proporciona una base oficial para la realización de operaciones militares estadounidenses directas en mar y suelo extranjero, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Países vecinos de Venezuela como Colombia y Brasil han manifestado su preocupación por una inminente intervención en Sudamérica. Creo que no tiene ningún sentido tener una guerra ahora. No vamos a repetir el error que ocurrió en la guerra de Rusia y Ucrania. Para comenzar, basta un disparo. Para terminar, no se sabe cómo termina. Desde septiembre, decenas de personas han muerto por ataques de Estados Unidos en el Caribe. Trump, además, anunció el inicio de la incierta Operación Lanza del Sur y autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Una andanada de actividades militares en el país latinoamericano y el aumento del peligro y las tensiones en la zona ha provocado durante estos últimos días la cancelación de vuelos hacia Caracas por parte de varias aerolíneas como Avianca, Gol e incluso Turkish Airlines y la española Iberia. Vamos a Pakistán. Un atentado suicida mató el lunes a 3 miembros de las fuerzas paramilitares pakistaníes en la sede provincial de la Policía Federal en la ciudad de Peshawar. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Ampliamos a continuación. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, cuando el primero de los 3 atacantes detonó su bomba en la puerta principal de la sede provisional de la Policía Federal de Peshawar. Los testigos relatan la explosión. Iba de camino al trabajo y estaba dando la vuelta cuando se produjo una gran explosión. Tras el estruendo no me di cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Según un comunicado de la policía, otros 2 atacantes fueron abatidos a tiros por los agentes antes de que pudieran entrar en el edificio. Otros 2 atacantes intentaron entrar en el recinto. La explosión suicida mató a 3 miembros del personal de seguridad, pero los 2 atacantes que intentaron entrar fueron neutralizados. Gracias a la alerta y a la rápida actuación del personal de la Policía Federal, se evitó un daño mayor. Las fuerzas de seguridad despejaron rápidamente el lugar. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el atentado, pero se ha culpado a los talibanes pakistaníes de incidentes similares recientes. Hace 2 semanas, un terrorista suicida atacó un tribunal en la capital, Islamabad, matando a 12 personas tras detonar junto a un auto de policía. Los ataques han provocado una creciente tensión entre Pakistán y Afganistán, y las autoridades de Islamabad acusan a sus vecinos de Kabul de permitir que los talibanes pakistaníes operen libremente dentro de sus fronteras. Cerramos con luto en la música porque falleció Jimmy Cliff, el legendario cantante jamaiquino que popularizó el reggae junto a Bob Marley con una carrera de 6 décadas. El fallecimiento del músico de 81 años fue comunicado este lunes por su esposa, quien informó que la causa del mismo fue una convulsión seguida de neumonía. Conocido en parte por los sencillos You Can Get It If You Really Want It y Many Rivers to Cross, así como por sus versiones de I Can See Clearly Now de Johnny Cash. Cliff fue un escritor prolífico que expuso sus puntos de vista humanitarios en sus canciones. Bob Dylan dijo que la pieza llamada Vietnam de Cliff era la mejor canción de protesta jamás escrita. Continuamos con Directo A. Vamos a Caracas, la capital venezolana, y conectamos con Daniela Zambrano, corresponsal de France 24. Daniela, en principio hablemos de esa respuesta de Venezuela a la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista.
Fue a través de un comunicado emitido por la Cancillería donde rechazaban esta designación por parte del Departamento de Estado y lo calificaban como una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegal e ilegítima contra Venezuela, palabras textuales en este comunicado emitido por la Cancillería. Y también instaba al gobierno de Donald Trump a rectificar lo que considera es una política errática de agresiones y amenazas que a su juicio no contribuyen a un verdadero combate contra el tráfico de drogas, pues insiste el gobierno venezolano en que lo que pretende la administración de Donald Trump es un cambio de régimen en Venezuela. También calificaba esta postura como de necia y que tenía que el gobierno venezolano perder su tiempo respondiendo a lo que consideran unas mentiras porque insisten en que el cártel de los soles no existe. Aún así, entra en vigencia esta decisión por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos que eleva aún más la presión contra el gobierno venezolano porque además en ese comunicado expresamente se dice que Nicolás Maduro estaría al frente de este cártel y le otorga nuevas facultades a la administración de Donald Trump para actuar. Por ejemplo, analistas destacan que este nuevo estatus autoriza una presión adicional sobre aliados, bancos, empresas, individuos que tengan alguna relación con el gobierno venezolano o con líderes del cártel y podrían ser perseguidos penalmente bajo leyes antiterroristas de Estados Unidos y además abren nuevas opciones en términos militares, pues activa herramientas que hayan sido utilizadas, por ejemplo, con grupos terroristas como Al-Qaeda o Hezbollah. Esto, por supuesto, aumenta la tensión entre ambos países, pero desde Venezuela se ha tratado de mostrar que hay tranquilidad en el gobierno. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, salió en redes sociales jugando Perinola, que es un juego comúnmente en Venezuela, con unos niños, dando a entender como que no estaban en alerta o que no estaban asustados por esta designación que entró en vigencia este 24 de noviembre. Daniela, también hay que analizar la percepción de la ciudadanía ante lo que está ocurriendo y qué tan afectados se ven ante la suspensión de vuelos. Bueno, nosotros hemos conversado constantemente con los ciudadanos de distintos estratos en distintas zonas de Venezuela y mucho escepticismo por lo que pueda pasar. Ahora bien, la afectación de los vuelos sí es algo que preocupa a los venezolanos, pues para nadie es un secreto sobre la masiva migración que ha habido en los últimos años. Viene el mes de diciembre, hay familias separadas que ya tenían previsto reencontrarse con sus seres queridos y con esta suspensión de vuelos por parte de 6 aerolíneas en materia internacional, pues hay preocupación, aunque es bueno decir que por lo menos ayer hubo vuelos internacionales, hoy suspendieron algunas aerolíneas nacionales que decían que iban a funcionar con normalidad, por ejemplo LASER suspendió los vuelos a Madrid por el día de hoy, Estelar también y dijo que serían reprogramados para el jueves, así como Turkish Airlines. Ya Venezuela tenía una limitada opción para viajes en materia internacional, la mayoría de las personas tienen que hacer escalas en otros países como Panamá, como Colombia o en Aruba o en otras ciudades para poder conectar con otros destinos. Al limitar aún más esta oferta, Venezuela queda aún más aislada y por supuesto esto genera un poco más de tensión entre los ciudadanos porque esta suspensión de vuelos viene de una notificación de la agencia estadounidense que calificaba como un riesgo alto transitar por el espacio aéreo venezolano y por esta razón las aerolíneas decidieron suspender y ahora deben notificar con 72 horas de antelación su plan de vuelo. Pues Daniela, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros continuamos con nuestro reportaje del día. En Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más áridos del mundo, el gobierno ha puesto en marcha un programa de siembra de nubes para aumentar las precipitaciones. Aunque la nación utiliza principalmente la desalinización del agua de mar para obtener el líquido vital, también ha empleado esta tecnología de vanguardia ante el agravamiento de la sequía en Oriente Medio. Una necesidad, pero también una herramienta de poder blando para la monarquía, que planea convertirse en líder mundial en el acceso a un recurso a veces denominado oro azul. Desde esta base aérea en medio del desierto, los Emiratos Árabes Unidos lanzan sus operaciones de siembra de nubes, una técnica para provocar lluvia de forma artificial. Vamos a hacer la inspección y luego comenzamos. Hola, buenos días. Ahmad es uno de los pilotos. Está inspeccionando estos cartuchos especiales cargados con compuestos a base de sal. Estoy verificando que los cartuchos estén bien cerrados y conectados a los cables eléctricos.
Funciona con un sistema de ignición que permite inyectar sodio en la nube. Ahora deberíamos estar listos si Dios quiere. Mira, no hay nubes. Más o menos está despejado. Aún hay posibilidad. La posibilidad sigue ahí, pero esperaremos. 6 horas después, nubes provenientes de Omán cruzan la frontera. Ahmad tiene muy poco tiempo antes de que las masas de nubes se disipen. Un mínimo retraso podría arruinar la operación. Tenemos permiso especial para abordar este vuelo. Es uno de los 400 vuelos que organiza cada año el gobierno emiratí. Ahora tenemos el radar y podemos ver la nube, así que podemos decidir si sembrarla o no. Estos jets están equipados con cartuchos en ambas alas. Al entrar en contacto con las nubes, liberan partículas de sodio que atraen el vapor de agua con la esperanza de formar gotas de lluvia. Tras 1 hora y media de vuelo, regresan a la base. Misión cumplida para Ahmad. Eran unas nubes un poco traviesas. Tuvimos suerte, gracias a Dios. Está empezando a llover. Es la nube que sembramos y ahora vemos el resultado. Es nuestro orgullo. El gobierno invirtió en esto y ahora se ven los resultados. No es magia, es ciencia dada por Dios, pero no siempre funciona. En este país desértico llueve menos de 100 milímetros al año. Y este ha sido uno de los años más secos que han vivido los Emiratos. Para recargar los acuíferos y no desperdiciar ni una gota, se han construido 150 represas en todo el paisaje árido. Los emiratíes celebran las lluvias torrenciales. Los cazadores de tormentas se han multiplicado en redes sociales. Las autoridades incluso han pedido a los fieles en las mezquitas que recen por lluvia. A 150 kilómetros de la base aérea, el Centro Meteorológico Nacional analiza el clima para los próximos 5 días. Aquí rastrean las corrientes de aire todo el día con radar, en busca del mejor objetivo. First location 283 at 12. 283 at 12. El piloto se dirige a las coordenadas que le damos. Aquí se puede ver que la nube está ganando altitud, lo que significa que está activa y que podemos realizar una operación de siembra porque ayudará a aumentar la lluvia. Según las autoridades, esta técnica aumenta las precipitaciones anuales al menos un 5%. En los últimos 10 años, el gobierno ha invertido más de 19 millones de euros en este campo, incluyendo becas para 800 investigadores de todo el mundo. La directora dice que es un sector donde los avances apenas comienzan. Es un campo especializado que requiere mucha investigación. No hay límites. El cielo es el límite. Estamos muy interesados en compartir nuestra experiencia y técnicas con otros países del mundo, especialmente con aquellos que también sufren sequías y necesitan acceso al agua. La siembra de nubes también funciona como una forma de poder blando para esta petromonarquía. Les ayuda a posicionarse como líderes en esta tecnología de punta en una región donde el acceso al agua ha disminuido. Para medir su impacto de forma independiente, nos dirigimos a la Universidad Libanesa Americana en Beirut. Este especialista en recursos hídricos del Golfo ve la siembra de nubes como un desafío diplomático. Si siembro una nube y llueve en mi territorio, significa que los países que están río abajo de las corrientes de aire
No recibirán esas nubes enriquecidas que yo capturé. Tendrán menos lluvia. Los que tienen dinero frente a los que no. ¿Quién posee las nubes? ¿Cuál es el marco legal? Esto plantea preguntas legales importantes que los gobiernos deben abordar. La siembra de nubes sigue siendo una solución limitada en los Emiratos y solo cubre una cuarta parte de las necesidades hídricas del país. La principal fuente sigue siendo la desalinización del agua de mar, una técnica más eficiente pero también más costosa y que consume mucha energía. Así cerramos este bloque informativo, hacemos una breve pausa y volvemos.